Orientaciones para la vida RD. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, sobre todo próximo a iniciar este año escolar 2023-2024, dedicado de manera especial a todos mis compañeros docentes, pero sobre todo a los padres, que es sobre la disciplina clave del éxito. Pero antes de empezar, les sugiero que se suscriban a su canal, asimismo que le den like a este video y al terminar, por supuesto, si les gusta el tema, compártanlo con sus amigos, amigas, contactos de Facebook, de WhatsApp y demás. Así que también recordarles que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que en este canal buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Y sin perder más tiempo, empezamos ya con este tema aquí en su canal, Orientaciones para la Vida RD. Muy bien, ya entramos en materia con este tema que es la disciplina clave del éxito, sobre todo para nuestros niños y niñas, para que tengan un futuro más promisorio y más fructífero. Así que empezamos ya con este tema. Y decimos que la disciplina es, por decirlo de alguna manera, el hábito que adopta cada persona cuando asume por voluntad propia su compromiso y autocontrol coherentes con su comportamiento y personalidad, ya que como personas organizadas planificamos, definimos nuestros objetivos y metas paso a paso para poder lograrlos. Esto es, la disciplina, tenemos una mala idea de pensar que se muestra y se enseña en la escuela, pero primero es en el hogar. La disciplina es algo que ninguno tenemos en los primeros años de infancia, salvo que después nuestros padres nos las vayan enseñando y orientándonos, sobre todo porque esto es lo que nos va a garantizar un éxito después de los estudios y después de todo un conjunto de situaciones y experiencias que hemos de vivir para entonces lograr ese autocontrol, ese compromiso con lo que nos enfocamos en prepararnos, que va con el comportamiento, dígase por las costumbres, los valores que fortalecen nuestra personalidad, ya orientado por nuestros padres en principio y luego entonces reforzado por nuestros docentes. Por eso la primera parte de este tema la vamos a tratar específicamente por lo que es la crianza familiar. Ya al final vamos a tratar entonces con lo que tiene que ver con los docentes. Y continuamos entonces diciéndoles que lo importante es que, por otra parte, la disciplina es una forma práctica y efectiva de educar en buenas costumbres, de enseñar conductas y hábitos correctos, de los valores establecidos tanto en el hogar como en la escuela y en la comunidad. Ya había mencionado que tiene que ver con los valores, con las costumbres, que son, por supuesto, en principio, dirigidas por nuestros padres hacia nosotros, sus hijos. Entonces, esto tiene que ver con los valores que se establecen, vamos a decir, las reglas, normas que hay en un hogar, en principio, de no te acuestes sin bañarte, de lávate los dientes, de lávate las manos antes de comer, de enseñarles a decir buenos días, permiso, muchas gracias, perdón, porque muchas veces tenemos la falsa idea de que en la escuela que tienen que enseñarnos todo esto, como ya había dicho. Y entonces esto hace que cuando tenemos estos valores, ya, estas costumbres bien dirigidas por nuestros padres, entonces en la escuela probablemente vamos a tener menos dificultades de indisciplina,
de conflictos, de peleas, y por ende vamos a tener una sociedad mucho más fructífera y sobre todo mucho más promisoria y sobre todo con las condiciones adecuadas para que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse de manera correcta. De ahí entonces es que la disciplina ayuda a desarrollar de forma acertada la personalidad del niño o niña, que aprenderá a compartir, jugar, adquirir seguridad, conocer los valores familiares y sociales. Cuando hablamos entonces de que la disciplina forma parte, o sea, lo que va a concretar lo que es la personalidad, tanto del niño o niña, que por ende, cuando va en la adolescencia, es donde se reafirma ya, donde conoce su verdadera identidad, y entonces ahí se da la relación de jugar, compartir, de hacerlo de manera sana, por lo que de manera ordenada crecerá con el cuidado y orientación de sus responsables. Digamos, como un principio, recordamos que los primeros responsables son sus padres y familiares. Y después vamos con la escuela. Por eso es muy importante que cuando los niños jueguen, aprendan a respetar el derecho de los demás, que compartan, que no comiencen con el bullying, que procuren entonces evitar que situaciones que podemos nosotros prevenir, como conflictos familiares, muchas veces porque los niños tienen un conflicto, entonces los adultos, en vez de convertirse en ejemplo, que le enseñen a controlarse, a moderarse, a dejar pasar ciertas cosas, entonces también entran en conflicto. Y eso se da muchas veces hasta en la familia, cuando un primo es considerado mala influencia para el otro. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con esa crianza que damos, porque acabamos de decir que esa disciplina, que es lo primero que tiene que tener un niño, porque cuando recordamos las tres entidades de Freud, el id, el ego y el superego, el id es la parte racional totalmente del individuo que tiene que ser controlada por el ego, en este caso. Y entonces de ahí es lo que va a acentuar su personalidad, de no hacer esto a tiempo, entonces puede inflarse de manera exagerada el ego y convertirse en el superego, que también se convierte en una parte irracional del individuo. Por lo tanto, el ego es lo que tiene que ver con el equilibrio entre las dos partes irracionales, tanto del id, que es completamente irracional, y del superego, que puede ser una autoestima bien alta, pero irracional, porque ambos extremos distorsionan lo que es la realidad. Esto es vamos a decir, un aparte que hice aquí para mostrar un poquito lo que tiene que ver con un desarrollo de una disciplina adecuada y acertada. De ahí entonces que la disciplina no necesariamente debe asociarse con cualquier forma o acción de castigar por algún acto negativo cometido por el menor. Es lograr que con una comunicación efectiva, tanto de los padres y la escuela, es decir, que estos coordinen entre sí lo mejor para los niños en una continua formación que viene desde la casa, como hemos dicho, y que entonces en la escuela, a través de las actividades que se desarrollan por parte de las docentes, se les ayuda, por supuesto, a poder mejorar, pero nada de esto puede hacerse sin la participación de los padres, que tienen que convertirse en amigos y en, digamos, en fortalezas de la escuela y no convertirse en problemas, que muchas veces pasa eso. Que si un niño es amonestado porque tiene una indisciplina o porque con otro compañerito tuvo una dificultad, los padres muchas veces, en vez de ir a buscar solución y enseñar a sus hijos a poder dialogar, a poder primero hablar con la maestra, con el docente, con quien tenga que ver, antes de entrar en un conflicto, van entonces a echarle más leña al fuego. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es trabajar para que nuestros niños y niñas, como yo suelo decir bastante en este canal, en ese futuro que no está tan lejano como pensamos, se conviertan en hombres y mujeres de bien por esa continua formación adecuada y correcta que se da en todos los espacios en que estos interactúan y se desarrollan. Entonces, por lo tanto, la familia
es el punto de partida para que los padres o tutores eduquen en disciplina a los menores, misma que inicia desde la concepción y posteriormente continúa con el nacimiento y por lo que debe ser reforzada en la escuela por los maestros y maestras en un marco de respeto mutuo. Si se están dando cuenta, menciono mucho aquí lo que es la familia, lo que es la escuela, porque la disciplina va entrelazada en este caso. Por lo tanto, como decimos, si tenemos que recordar una frase o expresión que vemos muchas veces hasta en internet, que en la familia se educa y en la escuela se enseña. No es al revés, porque muchas veces los padres cometen el error de decir a los hijos, y es que en la escuela no te dan educación, es que en la escuela no te enseñan nada, porque entonces se olvida que la primera responsabilidad es de los padres. Por ejemplo, cuando un niño es agresivo en la escuela, ¿por qué es? Porque generalmente recibe agresividad en su casa o sus padres son agresivos, mostrándole, sirviéndole de modelo, de ejemplo de agresividad. Por eso muchas veces cuando se presenta un conflicto con un compañerito, la resuelven agrediendo. No hay forma de dialogar, ni no se dice, habla con la maestra primero, habla con la orientadora, con el orientador, habla con la directora y evita los problemas, mi niño, mi niña. Entonces, cuando ese punto de partida falla, entonces en la escuela tenemos una continuidad de problemas, sobre todo porque los niños vienen con una base muy, digamos, débil de valores y de resolución de conflictos desde el hogar. Por eso decimos que desde la concepción que un niño es concebido, los padres comienzan a educar, comienzan a tratar, se hacen ilusiones de lo que ese niño va a ser. Y después que nace, entonces, ahí es donde el trabajo realmente comienza o empieza, porque ahí es justamente donde tenemos que tratar de darle todas esas herramientas de resolución, de tolerancia, de continua paz entre sí mismos para que después en la escuela por parte de los docentes reciban un respeto como el que se merece cada niño o niña que es llevado a la escuela para que se forme a nivel de conocimientos y de sociabilidad, por supuesto, con sus compañeros. Por eso, también hay que decir que cada niño o niña es único, por lo que no es sano hacer comparación entre unos y otros. Por lo tanto, es importante observar en qué momento la disciplina debe ser leve o severa, sin maltrato físico o verbal, si es necesario aplicar reglas y hábitos de acuerdo al comportamiento de la familia en el hogar. Es decir, tanto en psicología como en disciplina, porque somos ambos ramas de la medicina, ya sea física o mental, decimos que cada ser es único e irrepetible. Por lo tanto, muchas veces como padres cometemos el error de comparar a un hijo con el hermano o con el primo o con el vecino, sin darnos cuenta de que estamos sencillamente indisciplinando porque estamos lastimando la autoestima de este, que lo que hacemos es desvalorizarlo cuando lo comparamos con otro. Por eso cuando se presenta un momento de indisciplina, por supuesto, tenemos que saber, de acuerdo al contexto en que se produzca esta indisciplina, saber si debe ser, digamos, la amonestación leve o severa, pero no entrar nunca en el maltrato físico, ni tampoco en la descalificación verbal de que tú no sirves, de que tú no esto, o que mira fulanito, que mira fulanita, porque entonces eso no les va a ayudar en nada. Por lo tanto, cuando se apliquen las reglas y hábitos, tienen que hacerse en coherencia tanto de la escuela como de la familia y procurar entre ambos que cada niño se sienta único y especial y que no debe sentirse mal por un comportamiento. Tenemos que saber cuándo, digamos, apoyar y hacerle sentir que no ha pasado nada o que eso no es tan grave como el niño piensa, pero también tiene que haber régimen de consecuencias independientemente, porque gracias a que falta tanto régimen de consecuencias en la sociedad actual, es que tenemos tantos problemas, tristemente. De ahí entonces que continuando con el tema, no es bueno ser demasiado permisivo en la educación. Eso puede,
digamos, demostrar debilidad de carácter y no saber qué es lo que se pretende enseñar a los niños. Cuando esto sucede, motivamos la indisciplina y el desorden. Por eso es importante que los padres sean los primeros en educar a sus hijos, secundados por los docentes. Por eso, como decíamos ahorita en cuanto a las entidades de Freud, del ego, perdón, del id, del ego y del superego, no podemos ser extremistas. No podemos ser demasiado permisivos porque entonces cuando yo me convierto en una persona permisiva, estoy permitiendo que mi niño, que mi niña haga lo que se le antoje, como diría. Pero entonces eso no le conviene porque no le estamos diciendo que hay límites, que hay reglas que tiene que respetar, que hay espacios donde tiene que comportarse. Y entonces, cuando hacemos eso es justamente que demostramos que no tenemos el manejo de nuestros propios hijos. De ahí es que hablamos de debilidad de carácter. Y entonces, lógicamente, no estamos realmente conscientes de qué tenemos o no que mostrarle, que guiar, que enseñarle a nuestros niños. Cuando esto entonces ocurre, es lo que decimos que entonces estamos reforzando la indisciplina de tal manera que pueden llegar al desorden. Por eso es que justamente los padres son los primeros. Cuando nosotros no decimos a los niños que ordenen su habitación y vamos y recogemos todo, entonces estamos mostrando que nosotros somos sus sirvientes y no estamos enseñando que parte de la disciplina es cuidar su habitación, cuidar sus útiles, cuidar, digamos, participar si está en edad de las labores de la casa. Y entonces ya en la escuela, cuando los niños, vamos a decir, se trabaja con ellos, tienen que venir con la enseñanza desde casa, de que a través de esas labores familiares se hace el trabajo en equipo. Entonces eso va a hacer que cuando llegue a la escuela y tengan que hacer un trabajo junto a otros compañeros, van a poder trabajar en equipo, valga la redundancia. Es muy importante, por supuesto, que evitemos las contradicciones como padres, muchas veces también como docentes. Así como, digamos, de discutir delante de los niños al momento de impartir o de enseñar la disciplina. Eso puede restarles autoridad a ambos. Cuando digo a ambos, me refiero a los padres e inclusive a los docentes. Porque a los docentes más, porque cuando los padres van a la escuela, por ejemplo, a buscar a solucionar un conflicto, entonces sucede que lo que hacen es que refuerzan al niño en cuanto a la falta de respeto a los maestros, porque les restan autoridad. Y por eso, cuando los padres hacen esto sin investigar bien lo que sucede, sin aclarar bien la situación y llegar a un clima de paz donde podamos resolver las cosas, entonces lamentablemente estamos nosotros sirviendo de modelos a los niños y niñas cuando les gritamos, cuando les calificamos, cuando no sabemos realmente cómo encontrar la solución a los problemas. Entonces, justamente es que la disciplina debe ser modelada con el ejemplo, caemos en esto una vez más, de los padres y madres. Ser consecuentes con lo que dicen o hacen delante de sus hijos. Dedicarles tiempo a los hijos, no en cantidad, sino en calidad, sin interrupciones ni distracciones. Será fundamental en su formación, fortaleciendo así su autoestima. Nos detenemos un poquito aquí. Los padres tienen que convertirse en el primer ejemplo y modelo de los niños y niñas. Tristemente, hoy en día es más ejemplo Bad Bunny, es más ejemplo Tokisha, es más ejemplo a Karol G, es más ejemplo Molsa Para y un conjunto de urbanos que sencillamente se lucran con la ignorancia de muchísima gente porque muchísimos padres en ocasiones suelen ser los consumidores de esto. Entonces, los niños por default también consumen esto y ese tipo de conductas y comportamientos son las que llevan a la escuela donde quiera que se congreguen con otros muchachos. Por eso, el tiempo que podamos dedicarles en la familia, tenemos que ser cuidadosos de que sea un tiempo de calidad, aún sea 2 horas que te pueda dedicarle, sea de calidad,
que siempre sepa que usted está ahí para apoyarle, siempre está ahí para cuidarle, y está ahí también y está ahí para corregirle, para que su autoestima tenga real valor cuando se desarrolle como adolescente o como adulto. Entonces, cuando hablamos de los docentes, tenemos que recordar también que en nuestra sociedad hay normas o reglas que nos gusten o no debemos cumplir. Lo mismo sucede en la escuela y en casa. Por lo tanto, los niños y niñas también deben aprender a respetar estas normas y límites guiados en principio por sus padres y después por los docentes, no al revés. Por eso cuando decimos esto, recordamos lo que decíamos ahorita. En la casa se educa y en la escuela se enseña. Por eso, en las casas tienen que haber normas o reglas y en la escuela también. Y sobre todo nosotros servirles, vuelvo atrás un poquito con el ejemplo, de no ser nosotros los que fomentemos la indisciplina al no mostrarles a los niños que deben esperar su tiempo, ya sea para salir al recreo, ya sea para salir en fila de la escuela o cuando entran, que sea todo siempre súper organizado. De ahí entonces que estas normas o reglas que podamos lograr con nuestros niños y niñas son una parte fundamental en el desarrollo, tanto en su casa como en la escuela. Entonces, antes de empezar con la disciplina, deberíamos confirmar si en el hogar tenemos esas reglas claras y bien establecidas. Si es que queremos establecer una nueva norma en casa, debemos seguir estos 3 pasos. Primero, decirle al pequeño cuál es la norma que queremos implementar en la casa y decirle, pero a la vez explicarle para que comprenda cuál es el motivo del por qué estamos estableciendo esta norma ahora en casa y establecer cuál será la consecuencia si la viola, si la rompe. Por eso es muy importante que digamos, mira, de ahora en adelante, como por ejemplo, todo el mundo aquí en la casa tiene que fregar el plato después de comer. ¿Por qué hacemos esto? Cuando usted le explica, hacemos esto porque estamos mirando que eh, tenemos los trastes sucios y nadie quiere fregar. Ahora todo el mundo va a hacerlo desde que termine. Y establecer cuál será de no hacerlo entonces, el primero que termine y deje el plato ahí, entonces va a tener que fregar el plato de los demás. Vamos a decir que esa sería una consecuencia. O una consecuencia es, no te daré dinero para llevar para la escuela, o no te llevaré donde tu tía, no te llevaré donde tu abuela, no te llevaré al parque. En fin, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de llegar a la violencia. De ahí entonces, otra de las cosas que tengo que decir, entre estos ejemplos de lo que acabamos de decir, es, por ejemplo, no debes correr dentro de la casa. Ya sabemos por qué, porque en la casa no se corre. Puedes tumbar algo, puedes romper algo. Y si rompes algo, lo vas a pagar de lo que te damos para la escuela. ¿Por qué molestas a tus vecinos? O sea, los vecinos no se provocan, no se molestan. Y eso entonces es una consecuencia de que te voy a castigar y no te voy a dejar salir a jugar porque tú simplemente vas a molestar a tus vecinos. Si no me haces caso, irás a tu habitación. Esta es una de las normas más utilizadas de enviar a los niños a la habitación. Pero asegúrese de que usted no tiene en esa habitación un televisor, no tiene una tablet, no tiene una computadora donde el niño sencillamente vaya a entretenerse porque está en su mundo, por decirlo así. Tiene que ser, digamos, privado de ciertas cosas sin llegar al maltrato ni al abuso, porque en eso tenemos que ser claros. Entonces, por eso es muy importante los ejemplos, esos ejemplos, por supuesto, como hemos dicho, modelados por los adultos. Una vez que se han repetido los 3 pasos que ya mencionamos, un par de veces, deberemos cumplir con nuestra palabra. Es decir, si corres dentro de la casa, si corre dentro de la casa, lo enviaremos a su habitación, ya que uno de los principales errores que cometemos es no cumplir lo que decimos. Es decir, advertir, pero no llevar a cabo la advertencia,
lo que va a ser clave de manera constante. Si yo digo que voy a hacer algo, te voy a enviar a tu habitación y no te envío, entonces, ¿qué decíamos momentos atrás? Hay debilidad de carácter y el niño no le va a respetar. Por eso es muy importante que los padres, en vez de estar de espaldas, estén de frente y estén de acuerdo sobre cuáles son las normas que han de implementar en casa. Y muchas veces esta división provoca que los niños no sepan para qué lado ir y soñando en que su familia sea realmente unida. Por lo tanto, tenemos que cumplir lo que advertimos y cumplir con las consecuencias si han de haberla, porque eso es lo que va a fomentar el sentido de responsabilidad y de carácter que debe tener cada niño, cada niña. Bien, también hay que recordar que dentro de las cosas que tenemos que mejorar, sobre todo por nuestros hijos, primero es ser claros y específicos, que es importante para decirles exactamente lo que se espera de ellos, decirles las expectativas que tenemos en cuanto a su desarrollo. Para esto es necesario establecer límites apropiados a la edad de cada niño o cada niña, porque no es lo mismo usted amonestar a un niño de 12 años que a un niño de 5. No son las mismas edades ni es el mismo nivel de madurez para poder comprender. Así como ser consecuentes, es decir, asegurarnos de que si establecemos una norma seremos capaces de hacerla cumplir y de modelarla para no quedar mal delante de nuestros niños, porque si decimos, no debemos dejar la ropa tirada, no debes dejar la ropa tirada, pero me ven a mí dejando la ropa tirada, entonces no estoy siendo, digamos, muy buen modelo. Por eso es muy claro que los límites deben ser apropiados y claros a la edad de cada niño y cada niña, asegurarnos de que lo que decimos lo hacemos cumplir. Por eso, entre los acuerdos entre los padres, ¿qué tenemos que hacer, digamos, por este? Cuando demos una instrucción a un niño, debemos estar al lado del niño, no distante, pero sabiendo que es respetando su espacio. Ponernos a su altura, si es posible, agacharnos para estar a su estatura y establecer algún contacto con él, por ejemplo, visual, o tomarlo por los hombros, pero no apretar, no maltratar, no abusar en ese momento, sino sencillamente hacerle saber que estamos en confianza, que está seguro con nosotros. Utilizar un tono de voz agradable. Gritar no ayuda, lamentablemente. El tono tiene que ser agradable para que el niño o niña pueda entender que le estamos hablando con amabilidad, con respeto, pero con firmeza en lo que les estamos diciendo. Muy bien, entonces, también hay que mirarle a los ojos, como decía yo hace un momento, y asegurarnos de que también lo hace, porque cuando el contacto visual es activo de ambas partes, entonces el niño o niña está escuchando. Estamos convencidos de que nos está escuchando. Si mira de un lado para otro y lo que estamos hablando sencillamente no nos está prestando atención. Esto, cuando hacemos esto, nos lleva a tener una disciplina verdaderamente positiva, porque tiene que ser un contacto permanente y sobre todo que podamos saber de que se está haciendo caso de lo que estamos enseñando, siempre y cuando sea correcto y adecuado para ellos. Bien, entonces en cuanto a los docentes de manera ya concreta, como había dicho al principio de este video, que este es dedicado para los padres, así como para los docentes, de manera directa las normas que se rigen en el aula se podrían interpretar como una extensión de la educación en el espacio familiar, porque brindan la posibilidad a los alumnos de experimentar habilidades de autorregulación de acciones, también de control emocional y capacidades sociales. Esto es, que desde el primer día tenemos nosotros que implementar las normas y reglas en el aula. Y para esto es muy importante hacerlo de manera participativa e interactiva, que sean los mismos niños que digan cuáles son las reglas. Por ejemplo, de levantar las manos para hablar,
de respetar al compañero o a la compañera, de no salir del aula sin permiso, de no pararse de la silla sin pedir permiso a la profesora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos va a evitar que tengamos un clima desfavorable al momento de enseñar y de cada día, por supuesto. Por eso es también importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente como docente. El tema de la disciplina en la escuela constituye, oigan bien, el talón de Aquiles en la tarea educativa de cualquier sociedad, dígase escolarizada o formativa. ¿Por qué? Porque sencillamente, como les dice la obra de Corbin y Mendler, disciplina con dignidad es proponer, o sea, que propone un modelo de disciplina sustentado en la responsabilidad y la consecuencia. Por eso es muy importante que en la escuela mostremos siempre de manera organizada un trabajo coordinado, todos los actores del sistema educativo, para que podamos lograr ese joven, esa jovencita, como siempre digo y reitero, que en ese futuro que no está tan lejano se convierta en un hombre o mujer de bien y sobre todo productivo por medio de la formación familiar y de la escuela. Entonces, la disciplina es considerada uno de los valores básicos de la educación, si no de los básicos, el principal, porque por eso es que los aprendizajes adquiridos a través de la disciplina podrían tener gran influencia en el desarrollo futuro de los niños. Esto es que muchachos disciplinados, como suelo decir yo a mis niños en la escuela, que sin disciplina no hay aprendizaje, entonces, cuando no hay disciplina, ese futuro no, digamos, es consecuente con lo que se espera de ellos porque no se está enseñando a tener disciplina. Por lo tanto, esa disciplina va a hacer, esa indisciplina, perdón, va a hacer que no ponga atención, que no se apropie de los conocimientos que se supone que deben ser transmitidos por los docentes. Por eso es muy importante que nos enfoquemos en que esos aprendizajes vayan acompañados de la disciplina para que puedan tener una influencia verdaderamente positiva en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Dentro de todo lo que estamos diciendo, entonces, tenemos que decir lo siguiente, y es que una parte importante es que la escuela le proporciona al niño las pautas para convertirse en un adulto sano en aspectos psicológicos y emocionales, siempre con el apoyo familiar, porque solo o sola definitivamente la escuela no lo puede hacer. Por eso es muy importante que tanto la familia como la escuela vayan de la mano, ya que el mal comportamiento le enseñará al niño que sus acciones sí tienen consecuencias, es decir, que sus acciones, su mal comportamiento no va a quedarse sin consecuencias por el hecho de que sea un niño o niña. Y entonces ahí lo van a pensar un poquito más porque saben que como estamos en comunicación efectiva, tanto la escuela como la familia, saben ellos que cuando digan en su casa que fueron amonestados por algo, los papás no van a ensañarse con la escuela y van a pelear para la escuela, sencillamente van a decir, por esto, es por esto que te pasó, porque no escuchaste a la profesora, o porque peleaste con un compañero, o que hiciste esto. Cuestión de que ellos sepan de que estamos debidamente comunicados para que tengan un sano desarrollo. La disciplina en el aula, vuelvo atrás con este punto porque quiero que mis compañeros y compañeras docentes recuerden esto siempre. La disciplina en el aula es la manera de establecer límites y normas para el comportamiento de los alumnos, por lo que se considera una condición básica para que pueda llevarse a cabo la enseñanza desde el primer día de docencia. No es a la semana después, no es al mes, es desde el primer día que deben establecerse esas normas, esas reglas. Y como ya había sugerido antes, si es posible, con la participación de los niños y niñas que ellos puedan decir también,
cuáles son las reglas, para que pueda llevarse una buena enseñanza desde el primer día de clase, que probablemente será en República Dominicana este próximo 28 de agosto. Si se posterga el establecimiento de estas normas, para que estemos claros, lo más probable es que se tenga un año escolar caótico y estresante para los docentes. Muchas veces los docentes déjame incluirme, podemos caer en la irritabilidad cuando vemos que un niño es constante en indisciplina y por más que hablamos con los padres, por más que le buscamos ayuda en orientación, por más que buscamos también nosotros estrategia para lograr que los niños y niñas puedan autocontrolarse, entonces lamentablemente vamos a tener un año donde vamos a llamar mucho a los padres y mientras persista el que los padres no hagan nada, va a persistir la indisciplina del niño. Y lamentablemente eso no nos va a ayudar. Por eso nosotros como docentes, desde el primer día, repito, tenemos que establecer normas y reglas que deben ser claras. El tono de voz, repito, debe ser adecuado. No debe ser muy bajito y con temerosidad, porque ahí el niño también se da cuenta cuando no tenemos un carácter, digamos, firme a la hora de corregirle. Por eso todos y todas tenemos que hacer una autorrevisión de cómo hemos enseñado en años anteriores y proponernos este año hacerlo de manera diferente, firme, para que nuestro trabajo tenga verdaderos frutos en lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños y niñas. Como siempre recuerdo que es la bibliografía de nuestro trabajo, el texto sustentado por educalincap.com, así como por colegioedison.edu MX y también por View US, donde sustentamos el texto en este trabajo, así como de pixabay.com y de freepik.es, las imágenes que, como vieron, acompañaron este tema de hoy. Asimismo, agradecemos, por supuesto, la excelencia de su atención, pero antes debo recordarles a ustedes que es muy importante que para este próximo 28 de agosto, donde vamos a iniciar este año escolar 2023-2024, estemos verdaderamente orientados como padres, como familia, a apoyar a nuestros niños y niñas, como docentes, a darle lo mejor de nosotros para que ellos puedan apropiarse de ese contenido que con responsabilidad tenemos que mostrarles. Y esto se va a lograr siempre y cuando hagamos nuestra labor y cada uno de los actores, dígase familia, dígase docentes, en todo lo que estamos trabajando ahí, demos de nuestra parte, hagamos y cumplamos con nuestro papel. No olvidemos de que los niños y niñas, esos jovencitos que lamentablemente están en situación de violencia, de embarazo en adolescente, ha sido por descuido de muchos de nosotros y que nosotros somos responsables de lo que pase con nuestros niños y niñas. Y tarde o temprano, Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y de lo que no hicimos por ese, digamos, rito, en el rito de reconciliación, de la omisión, como decimos en la Iglesia Católica. Gracias por estar aquí con nosotros con este tema. Una vez más les recuerdo que si es posible, le den like a este video, como les dije en principio, que compartan este contenido con sus compañeros docentes, con las familias de sus niños y niñas antes de empezar este año escolar para que estén orientados y puedan así lograr apoyarnos a todos en la escuela. Recuerden comentar también este video para que podamos también recibir esa retroalimentación positiva de parte de ustedes y recordar, reiterar ese like, que espero que sean muchos likes esta vez para que pueda esto hacer que YouTube nos haga llegar a más personas. Actualmente somos 283 personas. Agradezco a todos los últimos que se han suscrito a este canal
esperando llegar a más personas. Antes de terminar, les recuerdo que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que aquí buscamos en este canal promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Bien, una vez más les reitero, digamos, el agradecimiento por la excelencia de la atención prestada en este tema de hoy, esperando que nos veamos en un próximo video en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.